Y bueno, estamos soñando por el sur de la ciudad. Amén. Por eso estamos acá, por eso estamos haciendo pruebas en varios lados y que Dios nos vaya mostrando cómo ser misioneros en nuestra propia ciudad, cómo seguir alcanzando a la comunidad latina, hablando acerca de Jesús, de Dios, de su palabra. El día de hoy continuamos, ya casi vamos a finalizar esta serie que se llama Mi Meta es Él. Entonces continuamos con nuestra serie Mi Meta es Él y quisiera preguntarte, ¿te ha pasado que alguna vez llegas a un lugar de esos donde te dejan entrar solo si tu nombre está en la lista? Y tú llegas así todo arreglado, vas a la fiesta o vas al evento especial y tú súper seguro te vas a pasar. ¿Dónde va? No, pues me invitaron. ¿Su nombre? No, pues Alberto Machuca. Seguro estoy ahí, es mi primo el que me invitó. Seguro estoy ahí, la que se casa es mi prima. ¿Estás seguro? No está, perdón, no puedo entrar. Pero yo vengo ya arreglado. No, traje mi familia. No aparece su nombre. Hace algunos años estaba visitando la iglesia en Houston y tenía la oportunidad de presentar ahí uno de mis libros, predicar allá. Me acuerdo que el regreso me quedé con un hermano en que él vivía como a hora y 15 minutos del aeropuerto. Entonces me tuvo que llevar para yo poder tomar el vuelo y tenía que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Me acuerdo de llegar con todas mis maletas, me despedí y gracias, súper feliz, ya llego y quiero tomar el vuelo para México. Perdón, pero no está su nombre. ¿Cómo que no está mi nombre? Aquí tengo y buscando, enojado. ¿Cómo que no? Chéquele otra vez, por favor. No, perdón, señor, no aparece su nombre. ¿Cómo? Y digo, ya cuando encontré el boleto, mire, aquí dice que... Aquí dice que es mañana. Ups. Y ya había pasado ahí como una hora, ¿no? En lo que esperaba. Y me dice, bueno, si quiere, le podemos dar el vuelo hoy, pero tiene que pagar casi la mitad. Digo, no. Entonces ya le llamo a este hermano, ¿no? Ya iba llegando a su casa para poder dormir un poco más. Digo, ¿sabes qué? Te cuento un chiste. Tienes que regresar por mí. Bueno, ya, increíble, pues por mí. Me quedé un rato más en su casa. Me puso a trabajar para desquitar esas horas, yo creo. Pero, ¿te ha pasado alguna vez eso? ¿Qué se siente? ¿Qué sientes de que estás tan seguro de que eres parte de algo, que te van a dejar entrar a un lugar, pero de repente tu nombre no está? ¿Qué sientes? Frustración, uno se bloquea. ¿Cómo no? Yo estaba segura, yo era parte de esto. ¿Qué más siente uno? Enojo. Vergüenza, ¿no? Así como, uy, estoy haciendo el oso aquí. Bueno, la Biblia habla de que estos sentimientos de sorpresa, de frustración, tal vez hasta de enojo, Jesús relató en Mateo 7. Vamos a estar leyendo Mateo 7. Y si recuerdan, nos quedamos estudiando Mateo 7 la semana pasada. Hablamos de 3 ejemplos acerca de la madera, ¿no? La astilla, hablamos de la puerta, hablamos del árbol. Y si continuamos, podemos ir, por favor, a Mateo 7, en el verso 13. Parte de la escritura está aquí, pero voy a leer desde el verso 13 para entender el contexto. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo
el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Cada vez que leas Escritura, creo que una pregunta obligada ¿es posible que Jesús rechace a alguien? ¿Es posible que Jesús rechace a una persona que tal vez ha dedicado su vida entera al Evangelio? ¿Es posible que Jesús rechace a un pastor, a un ministro de la palabra? ¿Es posible que Jesús rechace a un diácono, a un anciano, a una persona que sirvió en la junta directiva de su iglesia? ¿Es posible? ¿A un misionero? ¿Es posible? Y sabes, aquí la Biblia dice que hay una línea muy delgada, una línea que divide si cumplimos la voluntad del Padre o no. Eso es el boleto que nos dice exactamente el día y la hora que sale el vuelo. No que creas, yo estoy seguro que es hoy. Estoy seguro que yo estoy en la lista. Y sabes, la enseñanza del Sermón del Monte, Jesús por algo, hemos estado estudiando el Sermón del Monte, ¿no? Durante toda esta serie. Y la enseñanza realmente está hecha para no ser admirada, sino para ser obedecida. Porque mucha gente admira lo que Jesús enseñó. Hoy en día aún hay ateos que admiran la sabiduría que Jesús mostró. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Admiramos? ¿Podemos decir Señor o realmente obedecemos? Muchas personas piensan que un currículum, ¿no? Tener una gran lista de hechos grandiosos puede ser lo que les dé la seguridad de que serán aceptados aquel día en que Dios pida cuentas. Pero veamos por partes la Escritura. En el verso 21 dice Jesús, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. O sea, no basta con decir esta frase. No basta con orar, por ejemplo. No basta con expresiones externas. Por mucho tiempo yo creía que entre más hacía cosas externas, mejor estaba con Dios, ¿no? Entre más mi alabanza era tal vez muy extrovertida, entre más hacía cosas afuera, seguramente estoy bien con Dios. Pero orar, los ritos cristianos, nada de eso puede sustituir a la obediencia. Venir a la iglesia, ofrendar, muchas cosas son buenas en sí mismas, son agradables, están en la Biblia, pero no puede sustituir a la obediencia de cada día en nuestra vida. Es muy diferente. ¿Cuántas horas le dedica un cristiano realmente a una comunidad cristiana? Cuando entendemos, bueno, le estoy dedicando a Dios tiempo. 2 horas el miércoles, 2 horas el domingo, algo más que hagas en la semana. Máximo son unas 7 horas en las que uno dedica su tiempo de una manera externa para poder hacer cosas que llamamos de Dios. Pero ¿qué tal todo el resto del tiempo? Cuando estás en casa, en el trabajo, mientras vas en el tráfico, cuando alguien te hizo algo en el trabajo, algo injusto, es ahí donde se muestra más la obediencia. No es aquí venimos a recibir algo y de ti depende lo que te lleves de hoy. Pero nada puede sustituir la obediencia. Señor, Señor, cuando se repetía 2 veces, por ejemplo, esta frase o esta palabra, hablaba de una relación como de cariño. Por ejemplo, se le decía Señor a los rabí o a los maestros, pero también se le decía Señor la esposa al esposo. Por eso ustedes ven que mi esposa me dice, mi Señor, Señor. Mucho respeto. Eso es mentira completamente. Pero bueno, hubo un tiempo donde había respeto, hace muchos años, y las mujeres le decían Señor, pero cuando había cariño era Señor, Señor. Aquí muestran a unas personas que se acercan con Jesús y Él dice, no todo el que me llama
Señor, Señor. No todo el que dice la frase correcta, porque, ¿saben? Un gran problema de los cristianos es que nos aprendemos cosas correctas. Por ejemplo, tenemos conceptos correctos y buscamos aprenderlos. Obviamente queremos vivirlos, pero cuando nos quedamos solo en el expreso lo correcto, por eso después tenemos tanta gente que ante cualquier situación sacan una escritura de la Biblia, pero a la hora de practicarla no lo hacen. Solo saben decir lo correcto. Hay desde ese extremo hasta el extremo de los cristianos que nunca dicen la Biblia, solo dicen es que yo siento, yo pienso, ¿no? Es el extremo más mundano del cristianismo. Pero no todo el que dice lo correcto entrará en el reino de los cielos. Más adelante, verso 21 también dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si cumplir la voluntad del Padre es tan importante, o sea, quiero decir que muchas de las cosas que hacemos externas no es suficiente, sino que debemos estar seguros de que hacemos la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es esa voluntad? Si leemos y resumimos el Sermón del Monte tan solo, porque es el contexto donde Jesús está hablando esto, Jesús nos dice, deja que tu luz brille, ¿no? Está hablando de eso, somos luces, tenemos que no escondernos, sino estar en lo alto de una casa, en lo alto de un monte, y dejar que la gente vea nuestro testimonio. También Él habla de guarda los mandatos de Dios en Mateo 5:17. También Él habla de cómo tratar el enojo y resolver conflictos, Mateo 5:21-26. ¿Qué tal eso? Eso es una de las cosas que más daño nos hace a todos, el enojo. ¿Te acuerdas cuando hablamos de eso? Sí. El enojo te envejece muchas veces más rápido. Pero también el enojo destruye relaciones. Jesús dijo, hacer la voluntad del Padre se ve reflejado en cómo manejas tu ira, cómo expresas enojo y cómo resuelves conflictos. También Él nos llama en hablar honestamente, sin ser fanfarrones, sin exagerar, sin dar juramentos. No es necesario usar nada de eso, solo di sí, solo di no. Él dice, ahí se ve la voluntad del Padre en cómo te expresas. Esto es lo mejor yo puedo decir, esa iglesia es la mejor del mundo. Eso es fanfarrón. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Aquí he encontrado relaciones llenas de amor. Yo me siento amado, me siento respetado, me siento protegido. A mi hijo lo tratan increíble. Yo he encontrado mis mejores amigos están aquí. Estoy describiendo lo que he encontrado. Porque si llega y dice, oh, eso es lo mejor, y después conocen a alguien que les hace algún daño, ¿no que era lo mejor? No exageremos, escribamos lo que realmente es, y es la verdad. Pero así tenemos que ser. ¿Cuántas cosas somos exagerados en lugar de, a ver, no uses exageraciones, di sí, di no, describe claramente, di la verdad al final? También Jesús nos habla que actuemos de manera cariñosa y generosa, sobre todo, ¿con quién? No, con nuestros enemigos. Mateo 5, 38 al 48, Él está hablando, la voluntad de Dios se ve, no cuando tú amas al que te ama, porque ¿qué más haces? ¿Qué de extra? Eso es fácil, exactamente. Cuando alguien me hace un favor, obviamente también tengo las ganas de hacer un favor. Si alguien cuida de mí, si alguien me ama, obviamente tengo el deseo. Pero ¿qué tal con aquel con su cara de palo? No aquel que le pides algo y te responde mal. A aquellas personas que sentimos alguna enemistad, ahí se ve la voluntad de Dios, no lo demás. Dice, lo demás hasta los paganos lo hacen. No, hasta un narcotraficante le hace bien a alguien, ¿no? Si le hace un favor. No ganas nada. Danos, también él habló acerca de las limosnas y de hacer este tipo de expresiones de fe en secreto, ¿no? De que no estar alardeando de lo que uno hace. Dice, ora en secreto, da en secreto, pero hazlo. Ahí se ve también la voluntad del Padre. En el perdón, ¿no? En Mateo 6, 14 al 15, Él está hablando también del perdón. Ahí se ve la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó primero. Y Él espera que los que se dicen sus hijos perdonen también.
No hay opción para eso. No hay de, bueno, sí perdono, pero yo nunca olvido. Y como no olvidamos, que también eso tiene una gran verdad, pues, no, lo trato mal y realmente no alcanzamos a entender qué es el perdón. El perdón que sana, el perdón que libera, no al otro, que te libera a ti de estar cargando al otro, ¿no? Por no alcanzar a perdonar. También él dice, busca primero el reino de Dios, ¿no? En Mateo 6, 24 al 34. ¿Cómo veo la voluntad del Padre? ¿Cómo se ve reflejada en la vida de alguien? Esa persona que busca más dinero, busca más sus propios placeres, busca más la fama en este mundo, o busca el reino de Dios sobre todas las cosas. Y ahora eso es bien interesante, tienes que estudiar mucho qué es el reino, qué significa en toda la amplitud de la palabra. Pero estás buscando el reino sobre todas las cosas. También él dice, no juzguen. Ya estamos llegando a donde comenzamos hace el domingo pasado. No juzgues. Y bueno, si después vemos más adelante el contexto, siempre cuando estudias la Biblia un consejo, busca entender el texto antes y después. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Para entenderlo. Por eso surgen tantas malas interpretaciones, porque solo uno lee una parte sin entender todo lo demás. Pero ¿qué dice después? Él sigue diciendo, muestra compasión en el capítulo 9, ¿no? También dice que la palabra de Dios debe ser la base de nuestra vida aún en las circunstancias más adversas. También habla de cuidar a los pequeños y buscar y salvar a los perdidos. Habla de resolver conflictos, de hacer justicia, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a la persona que está prisionera, hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28, ahí termina. Ahí se ve la voluntad del Padre. Alguien que no estudia la Biblia, es difícil que viva la voluntad del Padre. ¿Pero qué vas a ver de eso? Por eso mucha gente hoy se va con sus ideas. Con que yo me sienta así en paz, ¿no? Lo que yo estoy buscando es la felicidad y la paz. Si yo creo que obtengo eso, ya estoy bien con Dios. ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde aprendiste tal cosa? Por lo menos la Biblia no habla de eso. Él ofrece paz y Él es la fuente de la felicidad cuando estás conectado con Él. Entonces, alguien puede decir, hay una pregunta aquí que hay, no sé si la han preguntado, pero hay que preguntarnos. Entonces, ¿la salvación es por obras? O sea, ¿tengo que hacer cosas? Eso es lo que entiendo, que tengo que hacer todo esto para ser salvo. No, Jesús no define la salvación por medio de obras, sino más bien dice que la fe auténtica tiene frutos. Esa es la gran diferencia. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Nada. Pero, si tienes una fe auténtica, siempre va a dar fruto. Es palpable. El verso 22 dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Jesús afirma que un día lo falso será desenmascarado. Un día. No estamos en ese día aún. Por eso hay tanta confusión en el mundo y en el cristianismo. Pero él dice, el día del juicio, llegará un día. Yo estudié la carrera de abogado. Trabajé como abogado 2 años antes de trabajar nuevamente como ministro a tiempo completo. Y me acuerdo titularme, y cuando trabajé fue en el área laboral, ¿no? En el área de despidos injustificados, estaba en un despacho, defendiendo empresas, trabajadores, sindicatos. Era muy interesante. Pero me acuerdo que el primer día de trabajo, llegué, yo dije, me presenté, pasé la entrevista, soy abogado, ok. Entonces me citaron a 1 hora, agarraron un bonche, porque era un despacho enorme, entonces agarraron un bonche de casos,
gran expedientes, me los dan, dice, ok, abogado, ve a trabajar. Y yo, sí, pero no sé, ¿qué tengo que hacer? ¿No quieres un abogado? Ve y figure it out, ¿no? Tú encuentra la manera. Nunca he visto eso, o sea, es un mundo, o sea, no hay nada que ver entre la universidad y el ir y practicar abogacía. Nada que ver. No sabía nada. Entonces llegar así con el expediente, hay fórmulas que uno tiene que decir cuando es un juicio oral, nada de eso había visto. Me había pasado quemándome mis pestañas ahí estudiando un montón de cosas que no iban a servir después. Ahí me di cuenta. Y me acuerdo, ¿no? Arreglando, y sobre todo un caso donde me envían a otra ciudad porque una persona la habían despedido, una mujer, la empresa se iba a arreglar ya con la persona y el chiste es que se había logrado ese tipo de negociación o acuerdo por teléfono, pero yo tenía que viajar para firmar y que la persona pagara el despacho y tenía que llevar el dinero de regreso. Entonces yo, ¿no? Como un joven amable y un abogado recto, ¿no? Todo lo estaba haciendo, ¿no? De acuerdo a que todos se sintieran bien. Hice otra vez no sabía nada, ¿no? Lo sabía muy poco. El abogado contrario me tuvo que ayudar, como para que no me diera tanta vergüenza. Mira, di esto y esto y esto. Y ahí estoy ahí. O sea, me tuvo que ir porque me vio así perdido. Pero como ya no era un caso de pelear, sino solo eran ciertas fórmulas que había que decir en el juicio para que al final se resolviera todo. A que ni era un juicio en realidad, pero este trámite. Al final terminamos, ¿no? Se firmaron los papeles, yo tenía que acompañar a la persona a que cambiara el cheque y nos pagara. Entonces me dice la mujer, ¿me espera aquí, afuera del banco? Digo, claro que sí, señor. Y yo así, media hora. Ay, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Había mucha gente. No sabía que había otra salida del otro lado. Se había cambiado el cheque, se había echado a correr para no pagar. Y sí me habían dicho, quédate con la persona hasta que te pague. Yo así, no hay que presionar a nadie. Oh, un graso error. Regresé, ¿no? Avergonzado, sin el dinero. Y sabes, pero algo que aprendí es que en los juicios, cuando llega el día del juicio, no hay excusas. No hay de que yo tenía la intención de... Solo hay hechos. Lo que se busca en un juicio es cada parte expone los hechos para encontrar una verdad. Y al final hay un juez que dicta de acuerdo a todos los hechos. No a que tú pensaste y tú te sentiste, intentaste. No. ¿Qué hiciste, qué no hiciste? Denme sus papeles, denme los testigos. Y de acuerdo a eso dicto un juicio. Eso pude aprender claramente. Y sabes, Jesús dice que llegará un día así. Un día en que las personas no puedan decir, es que yo con todo mi corazón quise, pero yo sabía desde niño la voluntad, crecí en una cuna cristiana. Yo todavía no he entendido ese concepto. ¿Se bautizan las cunas tal vez? No he entendido esa cuna cristiana, pero piensa, llegará el día en el que no voy a poder decir, yo soy un abogado, porque llegó el día para mí. Yo soy un abogado y demostré, no lo era en ese momento, tuve que aprenderlo. No por un papel, no porque me la pasé casi 5 años estudiando, era un abogado. Solo quería decir que me la pasé mucho tiempo estudiando algo, era abogado hasta que podía ponerlo en práctica y vivir de eso. Ahí es cuando es un abogado. Ser un cristiano no quiere decir estudié la Biblia y mira, hasta me bauticé, soy en una iglesia. No, por muchos años he hecho cosas. No, es hasta que lo puedes practicar y de eso vives. Vives de tu palabra porque es la verdad. Vives de tus acciones que reflejan luz. Vives de tu comportamiento, de tu ejemplo. No es porque has leído tanto o has asistido a tantas reuniones. Es cuando puedes vivir de eso. Y sabes, todo tiene un impacto en nuestras vidas. Y en el verso 23, más adelante, Jesús dice, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabes? La palabra conocer. La palabra conocer también puede significar como aprobar.
yo no los apruebo, no los conozco. Pero también la palabra conocer tiene un significado de intimidad. Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice, y el hombre conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Cuando usa la palabra, el hombre conoció a Eva, ¿qué quería decir? Tuvieron intimidad, tuvieron relaciones sexuales. Con esa intimidad, obviamente se embarazó y nació su hijo. A ese grado se usaba la palabra antiguamente. El esposo conoció a su esposa. Imagínate cuando dice, yo no los conozco. Obviamente está hablando de un nivel de intimidad. Yo no tengo relación con ustedes. No hay intimidad entre nosotros. Ustedes dicen que han hecho grandes obras en mi nombre, pero eso no quiere decir que me conocen a mí. Hay una gran diferencia. ¿Conozco a Jesús o conozco de Jesús? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Conocemos de Él o a Él? Es fácil oír de alguien y conocerlo. Es decir, si conocen a Barack Obama, sí, claro, lo conozco, es el presidente. Pero ¿lo conoces a Él? O sea, ¿tienes relación con Él? ¿Él te invita a la Casa Blanca cada vez que quieren ahí cotorrear? No. Hay una comida. Supe que había una comida con los Castro. Vénganse para acá, tienen un montón de comida bien rica. Los conozco, son mis amigos. Jesús dice, no los conocí. Aléjense de mí. ¿Qué significa conocer? Veamos algunas otras escrituras rápidamente. 1 Corintios 8:3 dice, pero el que ama a Dios es conocido por Él. En otra versión dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. ¿Cómo podemos unir el hacer la voluntad de Dios, pero también el ser conocidos por Él? Dice que cuando, ¿qué? Cuando amamos a Dios. Cuando amamos a Dios. ¿Cómo sé que amo a Dios? Si podemos, de tarea, te encargo, puedes leer Juan 14. En Juan 14, del 15 en adelante, Jesús repite algunas frases. Por ejemplo, dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. En el verso 23 dice, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. El 24, el que no me ama, no obedece mis palabras. Pero bueno, ahí está hablando de Jesús. No, él dice más adelante, estas palabras no son mías, sino del Padre. Si obedezco a Jesús, estoy obedeciendo al Padre, porque Él vino a enseñar su palabra. Entonces no hay forma de torcer esto. No hay forma de decir que amor solo es cuando yo siento alguna emoción linda por Dios, y mientras la sientas, todo está bien. No hay forma de separar amor y obediencia. No hay forma. ¿Cómo podemos decir, oh, yo amo a mi esposa, pero también sé lo que le desagrada a ella, y aún lo hago? Y lo hago. Sé que le duele lo que estoy a punto de hacer, pero lo hago. No hay lugar para la palabra amor cuando hago lo que al otro lo lastima, sabiéndolo, estando conscientes. El pecado lastima a Dios. Dios detesta el pecado por lo que le hace a su creación y le hizo a Jesús. Obedecer y amor están unidos. En otra escritura, en Gálatas 4:9 dice, así que ahora que conocen a Dios, y mira cómo Pablo dice, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Fíjate, Pablo quería hacer reflexionar a los Gálatas y les quería ayudar. ¿Es posible conocer a Dios y terminar retrocediendo? Sí. Sí es posible. Porque dice, ustedes lo conocieron, o mejor dicho, Él los conoció a ustedes, los amó a ustedes. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué uno puede? Y eso es algo importante para todos. Si yo
me estoy esforzando por conocer a Dios es porque quiero estar con Él para siempre. O por lo menos es la meta de un cristiano, es la esperanza. ¿Qué pasa cuando retrocedemos? ¿O por qué lo hacemos? Dice que se convierten otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Este mundo tiene principios. El que no tranza no avanza. En México dicen así, no sé si en todos lados. ¿Cómo? Quítate tú para ponerme yo. Ok, quítate tú para ponerme yo. Ok. Estamos aprendiendo principios espirituales de este mundo. Hay muchos principios. Muchos, pero dice la Biblia que son inútiles y débiles. La pregunta debe ser al revés entonces en nuestro cristianismo. ¿Cómo sé que estoy conociendo a Dios y que no estoy retrocediendo? Solo se puede ver cuando mi vida cristiana es más fuerte y útil. Porque si no, entonces estamos cayendo al revés, estamos retrocediendo. ¿Cómo se ve que mis principios son espirituales o mis principios son de este mundo? Porque puedo ver que soy más fuerte cada vez, que tengo más amor, que tengo más comprensión, que tengo más sabiduría, estoy creciendo, soy más fuerte. Cuando me vuelvo débil e inútil, mis principios no son los que están en la palabra del Señor. Mis principios no reflejan que conozco al Señor. Pensemos en algo. ¿Cuáles deberían ser los sueños o las expectativas de un cristiano? ¿De qué tamaño deberían ser? Hablando de la fe, hablando de hacer cosas para Dios. ¿Pequeñas? ¿Medianas? ¿Normales? Tenemos a un Dios todopoderoso, amén. ¿Deberíamos esperar menos de eso? Cuando hablamos, por ejemplo, de ir a ser discípulos de todas las naciones, deberíamos pensar, pues está difícil. Ya hemos intentado eso antes. ¿Sabes qué? Creo que la gente no está lista. No, eso habla de nuestra fe, no habla de la realidad del mundo. Pero si tengo un Dios tan grande, ¿qué puede suceder? Y eso solo es en un área. Dios nos creó con muchas áreas en nuestra vida. Él puede hacerte libre. Él puede hacerte vencer cosas que pensabas, esto nunca lo voy a cambiar. Pero ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿A quién conoces? Lo que confesamos de que se puede y no se puede es de acuerdo al Dios que conocemos. 2 Timoteo 2:19 dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben, ¿qué dice? Fuerte. Apartarse de la maldad. No le tengamos miedo a eso. Ahí está. Dios conoce a los que son suyos. Una prueba de que pertenecemos a Él es que nos apartamos de la maldad. Es que le huimos, le corremos. Nadie puede cambiar lo que no ves. Cuando andas con tu auto que está a punto ya de ser inservible, pero si nadie te dice, mira, tienes que cambiar esto y esto y esto, vas a tener un gasto enorme o un accidente terrible. Solo puedes cambiar lo que ves. Es por eso que estamos estudiando la Biblia. Es por eso que es tan importante acercarnos a Dios. Él nos puede decir qué debemos cambiar, la maldad de la que debemos huir. En el verso 23 dice: pero yo le responderé. ¿No? Estamos volviendo a donde estábamos. Yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces recordemos, conocer es que eres aprobado por Dios. Conocer es que tienes una relación íntima con Él. Y se puede ver de muchas maneras, lo puedes experimentar de muchas maneras. Tu vida de oración, tu vida de lectura bíblica, tu alabanza, tu comunidad en la congregación, con otros cristianos, con tu vida recta. Y sabes, aquí el punto de maldad, al final dice, ustedes son malhechores o violan la ley de Dios. La palabra que se usa
es anomía, que quiere decir alguien que no solo rompe la ley, sino que la rechaza rebeldemente y prefiere actuar y vivir a su propia voluntad. Entonces no es, rompí la ley de Dios, yo no quería hacerlo. No, es, me opongo, me rebelo, yo no quiero eso. ¿Y sabes qué? Tengo una mejor manera, la mía. Tengo una mejor manera de hacer las cosas y es la que voy a vivir. Y está bien, está bien si está bien para ti. No estará bien para la eternidad, pero por lo menos es claro. Y eso es lo que te animamos hoy. Vive en la verdad. Me importa un comino la ley de Dios, pero no te creas ni te digas un cristiano. Amo al Señor con todo mi corazón. Señor, Señor, dije un día en mi bautismo. Solo vive la voluntad del Padre, pero vive en la verdad. ¿Sabes? Aquel día, Cristo quitará las máscaras de todos, o confirmará lo que son, o lo que somos. La última pregunta de todo es, ¿cómo puedo ser conocido por Jesús? En 1 de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Cuál es mi invitación al final de este sermón? Ser un hijo de Dios no es algo que entendamos como algo que se puede ganar por acciones buenas. No es cambias mucho, ya puedes ser un hijo de Dios. No, es tienes la fe, tu fe va a producir fruto. Pero más bien, podemos ser hijos de Dios por el gran amor que Él tiene, que Él es. Ahora, esto tiene consecuencias. Dice la Biblia que el mundo no ha reconocido aún a Dios. ¿Te has dado cuenta que hoy hay muchas quejas acerca de la maldad? ¿Y por qué los niños son más violentos? ¿Y por qué hay tantas drogas? ¿Y por qué tanto sexo sin control? Debemos recordar, hace tiempo se decidió quitar a Dios de las escuelas, por ejemplo. Hace mucho tiempo se decidió, no vamos a hablar de esto, vamos a tratar de quitarlo y quitarlo más, pero sí le exigimos que Dios haga algo ahora. Debemos pensar en nuestra propia vida. El amor de Dios sigue estando allí, presente, palpable para todo el que lo quiera buscar y encontrar. Pero si la gente no ha conocido a Dios, no esperes que tú quieras ser conocido por Dios y ser conocido y apreciado por todo el mundo. Debemos ser muy claros con esto. Cuando tenemos una expectativa de, bueno, quiero agradar a Dios, pero también quiero agradar a todo el mundo, terminas desagradando a alguien. Solo la pregunta es, ¿cuál va a valer más para la eternidad y a la larga? Ser conocido por quién. Y lo último es, únete a Cristo. En Romanos 6:4 nos dice una forma. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Eso es al final la meta de apártense del mal, ya no seas esclavo de. La Biblia habla del bautismo y lo habla como un momento que una persona con fe, que al final esa es la raíz de la salvación, la fe en Jesucristo, que toma una decisión. ¿Cuál? Unirse a Cristo en su muerte y resurrección. Eso es lo que significa el bautismo. ¿Sabes qué es? La palabra es cuando algo se sumerge completamente, en este caso en agua.
¿Cuál es la meta? Nosotros somos una iglesia que cree en el bautismo. Pero quiero recordarte algo para los que ya somos bautizados. Bautismo significa inmersión. No solo el acto de haberte mojado en una tina o en un río o en algún lado. Significa que estás sumergido en Cristo, en su sangre, en su espíritu. Y no es para salirnos y ese momento ya pasó. No ha pasado. Es un momento que debería continuar siempre. Quiero estar sumergido en Él, lleno de Él, rodeado de Él. Sé que fue un acto que hace tiempo lo hice consciente, pero debo recordar que para no ser esclavo del pecado, entonces sí tengo que ser esclavo de alguien más. Y ese es de nuestro Señor. Cuando estoy conectado, conocido, sumergido en Él. Si tú estás estudiando la Biblia y quieres bautizarte o quieres llegar a esta relación, no te enfoques solo en el acto, enfócate en lo que haces cada día por hacer la voluntad del Padre. Si tú estás regresando tal vez a la iglesia y tomando esa decisión, quiero volver a Dios, no te enfoques en lo que dicen los demás. Enfócate en el único que vale la pena que te conozca, tu mente, tu corazón, tus acciones. Eso es todo lo que vale la pena para no ser desconocidos un día. Acompáñame en una oración. Querido Padre y Dios Todopoderoso, venimos ante su presencia, oh Dios, esta mañana, agradecido, Señor, por tu corazón generoso, por tu amor sin límites, por la sabiduría que encontramos en tu palabra. Señor, yo anhelo, Dios, que un día tú me reconozcas. Que no me pase, Señor, como me ha pasado en mi vida cuando pienso que soy algo y no lo soy aún. Cuando pienso que por haber estudiado algo ya el título lo merezco. Padre, me doy cuenta que es hasta que lo vivo cada día, cuando lo puedo representar correctamente, es cuando el título viene solo. Señor, que lo mismo, Dios, nos pase a todos. Que no sea solo por algunos actos externos, aunque sean muy poderosos. Lo importante es que tú sí nos reconozcas. Sé que llegará el día en que decir, soy un hijo de Dios, no tendrá tanto peso como el que seas tú el que nos reconozca como tus hijos. No queremos ser como esos hombres que sacaban demonios y que al final el demonio les dijo, conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Señor, no nos permitas autoengañarnos. Y si estamos autoengañados, desengáñanos, Señor. Porque no se trata de lo que hacemos en esta vida solamente. Se trata, Dios, de la eternidad. Se trata de aquel día, el día que Jesús mismo dijo que será un día de juicio, de la verdad. Prepáranos para ese día. Si alguien está estudiando tu palabra, prepáralo. No solo para entrar a la iglesia, sino para entrar a la eternidad. Para aquellos que ya hemos tomado esa decisión, prepáranos cada día para que nuestro corazón no se vuelva débil e inútil, sino fuerte y útil. Para aquellos que están buscando regresar a ti, llénales, Dios, de la gracia y de la confianza de que eso es lo que más deseas tú. Gracias por tu amor, gracias por conocernos antes de nosotros conocerte a ti. Es en el nombre de Jesús que oro y agradezco. Amén. Amén.